Pues un saludo, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a nuestro canal Divina Misericordia Miami, transmitiendo desde el santuario, desde la casa de oración de la Divina Misericordia en la Arquidiócesis de Miami. Hoy pues seguimos con el tema de la batalla espiritual y este título de esta meditación de hoy es la actividad maligna en nuestras vidas. Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ha vencido al enemigo. Lo venció con el poder de la cruz, entregando su cuerpo, derramando su sangre y resucitando de entre los muertos. Jesús, el Hijo único de Dios. Recordemos una vez más en Filipenses, capítulo 2, del 5 al 11, aunque era de naturaleza divina, escribe San Pablo, no insistió en ser igual a Dios, sino que hizo a un lado lo que le era propio y tomando naturaleza de siervo, nació. Y al presentarse como hombre, se humilló a sí mismo y por obediencia fue a la muerte, a la vergonzosa muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que al nombre de Jesús doblen la rodilla todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor para honra de Dios Padre. Jesús nos ha redimido, nos ha liberado. Éramos esclavos del pecado y de la muerte. Habíamos sido secuestrados de la presencia de Dios. Por la ofensa tan grande a Dios, por el pecado mortal original, fuimos expulsados del paraíso donde habíamos vivido en la presencia de Dios. No teníamos regreso al Padre. Las puertas del cielo quedaron cerradas hasta un día en que ese pecado mortal original fuese reparado, lavado, perdonado. Gracias a la misericordia de Dios y de nuevo, una vez más, recordemos en esta cita que deberíamos de acordarnos de ella siempre, Juan 3:16. Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no muera, tenga vida eterna. Hoy sí podemos regresar a la presencia del Padre. Jesús pagó el rescate por nuestra liberación. La sangre del Cordero de Dios es el rescate pagado por nuestra liberación. Es la sangre del Cordero de Dios la que limpia los pecados del mundo, la que repara esa terrible ofensa al Padre, la que lava, la que perdona el pecado original. Y de nuevo otra vez más, recordemos, Romanos 4:25, fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para librarnos de culpa. La muerte del Señor en la cruz fue el sacrificio perfecto y agradable a Dios, que nos liberó y nos salvó del poder de las tinieblas. Por eso todos estos ritos de santería y vudú, en donde se derrama la sangre de animales, son una burla, una profanación a la sangre del Cordero de Dios. No hace falta ningún otro sacrificio para llegar al Padre. Y San Pablo esta vez nos lo recuerda en Colosenses 1:20. Y por medio de Cristo, el Padre quiso poner en paz consigo el mundo entero, tanto lo que está en la
tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Jesús trae paz a nuestros corazones. Jesús nos ha abierto las puertas del cielo. 40 días después de su resurrección, el Señor ascendió a los cielos, a sentarse a la derecha del Padre. Las puertas del cielo fueron abiertas para dejar entrar el cuerpo resucitado de Jesús. Poco tiempo después, el cuerpo resucitado de la Virgen María fue asumido a los cielos. Jesús no quiso esperar hasta el final de los tiempos para resucitar a su madre y llevársela con él a la gloria del Padre. María fue llevada al cielo en cuerpo y alma y fue coronada reina de toda la creación. Si nos preguntáramos dónde está el cielo, nuestra respuesta sería, ¿dónde está María? Donde está María, ahí está el cielo. De la misma manera, nosotros ahora también podemos llegar a la gloria del Padre, siguiendo el camino que nos ha mostrado el Señor. En el Evangelio de San Juan, 14:6, nos dice el Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. Solo en Él hay salvación. En los Hechos de los Apóstoles 4:12 leemos, en ningún otro hay salvación, porque Dios no nos ha dado a conocer el nombre de ningún otro en el mundo por el cual podamos ser salvos. La victoria es nuestra. Jesucristo nos ha dado la victoria. A través de su pasión, muerte y resurrección, venció el pecado, la muerte y el demonio. Satanás está vencido. La victoria es del Cordero. Quizás algunos podamos preguntarnos, ¿cómo es que si el demonio está vencido y la victoria es de Cristo, vivimos en un mundo tan lleno de conflictos y calamidades? Si de Cristo es la victoria, ¿por qué no podemos vivir en el reino de Dios y sin embargo vivimos en medio de las tinieblas? Pues bien, mis queridos hermanos, recordemos los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, los que podamos recordarlos, los otros podamos leer sobre ellos. Todos en esa época, todos sabían, aún los alemanes sabían, que un desembarco de los aliados, ¿no?, en las costas de Francia señalaría el comienzo del final de la guerra. Efectivamente así fue. Los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, los aliados desembarcaron en Normandía en junio de 1944. Sin embargo, la guerra terminó en mayo de 1945, 11 meses después. Todos sabían que la guerra ya había sido ganada desde el momento del desembarco y que la victoria era de las fuerzas aliadas. Sin embargo, tomó 11 meses de destrucción y muerte para llegar al momento final de la victoria. Lo mismo está sucediendo en estos últimos tiempos. El demonio sabe que está vencido, que la victoria es del Señor. El hombre ha sido salvado por la sangre del Cordero, pero tiene que tomar una decisión, aceptar el regalo de la salvación y vivir como hijo de Dios, obedeciendo a Dios y cumpliendo sus mandamientos, o rechazar al Señor, apartarlo de su vida, vivir en pecado bajo el poder de las tinieblas. El hombre fue creado libre y el Señor respeta su libertad. Por eso el diablo anda suelto y como león rugiente
está al acecho a ver a quién puede devorar. Recuerden la primera carta de Pedro. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Al final de los tiempos será arrojado para siempre en el infierno. Mientras tanto está tratando de llevarse con él a cuantos él pueda. Y como no sabe cuándo llegará el final de los tiempos, porque solo el Padre lo sabe, para él todo nuevo día podría ser el último. Por eso no descansa en su actividad maligna. El hombre tiene que permanecer unido a la vid. Solo así podrá resistir los ataques del enemigo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, en los versículos 5 y 6, escribe San Juan: yo soy la vid y ustedes son las ramas, dice el Señor. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. En el Evangelio de San Marcos, en el primer capítulo, los números 15 y 16, dice: las primeras palabras del Señor con las cuales comenzó su ministerio público en Galilea fueron: ha llegado el momento. Ha llegado el momento. El reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Ha llegado el momento. No volveremos a encontrar un momento como este. Este es nuestro momento. Hermanos y hermanas, Jesús conoce lo más profundo de nuestro corazón y sabe lo que necesitamos. Volvámonos hacia el Señor. Démosle las espaldas a nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra vanidad. Rindámonos ante el Señor. Entreguémosle nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestras ilusiones, nuestras aspiraciones. Arrepintámonos de nuestros pecados. Dejemos que Jesús sea el dueño y Señor de toda nuestra vida. Confiemos en el Señor. Jesús, en ti confío. En las guías pastorales de Monseñor Román, en el número 19, leemos que la Iglesia nos enseña cómo se manifiesta la actividad del demonio en nuestras vidas. La actividad maligna de Satanás tiene varios grados: la tentación, la opresión y la posesión. El primer grado es la tentación. La tentación es la forma ordinaria de acosarnos. Tentar es literalmente someter a prueba. Satanás nos pone a prueba para que caigamos en pecado. En la carta de Santiago, el primer capítulo, 1:13, Santiago escribe: Dios a nadie tienta. Nadie, absolutamente nadie, se encuentra libre de la tentación. La tentación no es pecado. El pecado consiste en caer en la tentación. El demonio nos tienta a todos. Inclusive tentó a Jesucristo en el desierto. Hay tentaciones en las cuales tenemos que huirles, especialmente las tentaciones de la carne. Dicen los santos que estas tentaciones son muy peligrosas y pegajosas. Otras hay que enfrentarse con ellas, salir de frente, combatirlas con las virtudes opuestas. Por ejemplo, hay que luchar contra la ira, contra la soberbia, el orgullo, practicando la paciencia, la humildad, la amabilidad. Las tentaciones son como cuando pasamos caminando por la acera frente a una casa y los perros vienen corriendo y ladrando hacia nosotros. Si no les hacemos caso, se cansan y se quedan tranquilos. Mas si les hacemos caso, siguen ladrando, siguen ladrando. Lo mismo pasa con las tentaciones.
En el número 19 de las guías pastorales de Monseñor Román, nos dice que el segundo grado es la opresión. La opresión es la acción satánica de manera parcial sobre algunas áreas de nuestra persona, lo que implica algo más que una tentación común y menos que el completo control que hay en la posesión total. La opresión se manifiesta por una carencia de paz interior, con manifestaciones de depresión, incapacidad de perdonar, fuertes tendencias suicidas, tendencias lujuriosas, adicción a las drogas, etc. En la vida de los santos vemos cómo tuvieron ellos que luchar contra el maligno en situaciones de opresión, en ellos y en otros. La respuesta de esta opresión es la oración de liberación, que nos debe llevar no solo a liberarnos de la acción de los espíritus malignos en ciertas áreas de nuestras vidas, sino también a encontrar la sanación total, es decir, física, psicológica, espiritual, personal y hasta social. Las guías pastorales de Monseñor, en el número 20, nos dice que el tercer grado es la posesión. Y él escribe, la posesión consiste en la ocupación del cuerpo de una persona por Satanás, el cual ejerce dominio directo sobre la misma persona e indirecto sobre las facultades anímicas, de suerte que el endemoniado deja de tener dominio total o parcial de sus actos. El maligno actúa a través de él. Es en esta posesión total cuando el exorcismo es adecuado. Los casos de posesión son raros, aunque en los últimos tiempos se están manifestando con más frecuencia. El demonio utiliza estos casos para atraer o llamar la atención a sí mismo. Tal parece como que se cansa de esconderse detrás de la mentira y el engaño, y no pudiendo aguantarse más, su vanidad, su orgullo, lo llevan a demostrar su poder. Los casos de posesión entre los cristianos son muy raros, casi siempre se manifiestan entre los paganos. El diablo no se conforma con tentarnos, porque su objetivo verdadero es oprimirnos. La respuesta a los casos de posesión es la oración de exorcismo sagrado, que solo se puede realizar con la autorización del obispo ordinario de la diócesis, donde se encuentre este caso de posesión. Así que con estas palabras vamos a dar por terminada esta meditación y, como siempre decimos juntos, Señor, en ti confío. Jesús, en ti confío.